hablar un poco de lo que consiste mi investigación. Se centra en el aprendizaje automático. El aprendizaje automático es una nueva forma de generar software distinta a la tradicional, donde generalmente pues, un programador invertía cierto tiempo en desarrollar un programa para resolver una cierta tarea. Mediante el aprendizaje automático podemos sencillamente utilizar una serie de datos, un método de aprendizaje automático e información sobre la tarea a resolver y generar un programa de forma automática, con muy poca intervención humana y generalmente en un tiempo mucho menor. Las tareas que se pueden resolver de esta manera pues, son bastante variadas, incluyendo clasificación de imágenes, generación de sistemas de recomendación, sistemas de detección de spam o sistemas de diagnóstico médico. Mi investigación en particular se centra en el aprendizaje automático bayesiano, que es, bueno, digamos que una subrama de este campo de investigación. Para ilustrar en qué consiste, consideremos que tenemos esta función objetivo y de alguna manera queremos predecir sus valores a partir de ciertas observaciones. Para eso necesitamos un modelo que puede ser, por ejemplo, una red neuronal. Lo que suele ocurrir en la práctica es que si tenemos pocos datos o nuestro modelo es muy grande, hay muchos parámetros de este modelo que son compatibles con los datos observados. Entonces, idealmente lo que nos gustaría es capturar todos esos posibles parámetros que puede tomar el modelo y generar lo que se denomina como una distribución predictiva, que tendría en cuenta qué posibles valores de la función son compatibles con los datos que hemos observado y generalmente esta distribución predictiva proporcionaría incertidumbre que es mayor en regiones de datos en regiones del espacio donde no tenemos datos observados. Entonces, esta distribución posterior se puede calcular a partir de la regla de Bayes y nos diría básicamente pues, qué parámetros de nuestro modelo son compatibles con los datos observados. Utilizando la distribución posterior podemos construir una distribución predictiva. El problema es que en la práctica calcular esta distribución posterior es muy difícil, en la práctica es intratable y en la mayoría de situaciones lo que debemos de hacer es aproximarla de alguna manera. Para eso pues, se suele utilizar una aproximación paramétrica o se suelen utilizar muestras. Entonces mi investigación básicamente radica en cómo aproximar esta distribución posterior. ¿Qué aplicaciones? Bueno, y la idea es que a partir de la distribución posterior aproximada pues obtendríamos una estimación de la distribución predictiva real, que en la práctica pues esperamos que se parezca bastante, ¿no?, a la exacta. ¿Qué aplicaciones tendría este tipo de aprendizaje? Bueno, pues la idea es que nos permite conocer qué es lo que nos sabe nuestro modelo. Y eso se puede utilizar en la práctica, por ejemplo, para llevar a cabo aprendizaje activo, donde determinamos qué datos introducir en nuestro modelo para que funcione mejor en la práctica, de forma automática. También, por ejemplo, para detectar datos que sean de otra distribución distinta. Por ejemplo, si tenemos una red neuronal que se utiliza para hacer conducción automática de vehículos y de repente en la calzada aparece algún objeto que no haya visto durante la fase de entrenamiento, lo que esperaríamos es que la incertidumbre en la distribución predictiva pues, aumentase. Y eso se podría utilizar, por ejemplo, pues, para detener el vehículo. Y otra aplicación es la optimización bayesiana, que también es una de las áreas donde radica mi investigación. Y la idea es que mediante optimización bayesiana vamos a poder optimizar funciones objetivo con unas características muy particulares. En particular, funciones objetivo que sean costosas de evaluar y que carezcan de una expresión analítica. Entonces, imaginaros, por ejemplo, que queremos optimizar esta función que aparece aquí para encontrar, por ejemplo, el mínimo. En la práctica no vamos a tener acceso a la función, pero sí a evaluaciones de la misma en ciertos puntos del espacio. Podemos construir un modelo probabilístico de los posibles valores de esta función en el espacio y a partir de este modelo una función de adquisición que nos dice dónde es más útil evaluar la función objetivo para resolver el problema de optimización en el menor número posible de pasos. Y la clave está en que esta función de adquisición es relativamente poco costosa de construir. Podemos maximizarla, realizar una evaluación donde es el máximo y repetir este proceso varias veces. De tal manera que exploramos el espacio de forma inteligente, haciendo evaluaciones donde esperamos que éstas sean más útiles, lo cual pues, al final es interesante para resolver el problema de optimización en el menor número posible de evaluaciones. Entonces, esto es especialmente útil si la función objetivo es costosa de evaluar, solo podemos hacer un número pequeño de evaluaciones y no tenemos acceso a su expresión analítica. De tal forma que, bueno, pues algunos ejemplos de tareas que cumplen estas características, por ejemplo, pues encontrar los hiperparámetros de un método de aprendizaje automático. Por ejemplo, podríamos intentar encontrar una arquitectura para una red neuronal que sea óptima en términos del error de generalización, ¿no? En este caso, evaluar la red pues, sería costoso y no sabemos muy bien cómo depende de los parámetros, ¿no?, el error de la red. Otro ejemplo podría ser diseñar nuevos materiales. Por ejemplo, podríamos determinar qué compuestos utilizar. Esos serían los parámetros de nuestra función objetivo y el resultado podría ser, pues, no sé, un cierto experimento que hagamos con el material resultante, por ejemplo, para ver cuánta energía fotovoltaica pues, es capaz de producir.
Y otra aplicación también pues, podría estar relacionada con robots, ¿no? Generalmente los robots tienen sistemas de control que dependen de una serie de parámetros y podríamos utilizar la optimización bayesiana para intentar maximizar una cierta función objetivo que depende de hacer un experimento con el robot. Podría ser, por ejemplo, pues, maximizar la velocidad de desplazamiento. Y bueno, pues esto era todo lo que tenía que contar y muchas gracias por vuestra atención.